Encuéntranos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio U Central. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Spotify. Radio U Central 107.1 FM en el corazón de Santiago. Radio Universidad Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presentan Conocimiento como Aventura. Una conversación que gira en torno a la ciencia, filosofía de las ciencias e historia de estas en un lenguaje sencillo y ameno. Conduce Rodrigo Larraín. Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Estamos una vez más con el programa de la tarde de los días miércoles, Conocimiento como Aventura. En el día de hoy tenemos un invitado que nos acompaña por tercera vez en todo el periodo que lleva el programa al aire aquí en la universidad. Me refiero a Juan Pablo Barros. Juan Pablo, te voy a preguntar cuáles son tus antecedentes académicos, porque el público probablemente haya olvidado dónde estudiaste, cómo te formaste antes de entrar en materia. Por supuesto, no. Primero agradecerte la invitación, como te digo, tercera vez y pareciera que fuera la primera. Yo soy filósofo de la Universidad Católica y también tengo un magíster en ciencia política en la Gabriela Mistral. Y últimamente me he dedicado al tema de gestión, entonces estoy en el ámbito de la gestión de las competencias que vamos a hablar ahora, que son las competencias de tipo laborales en las empresas. Cuéntanos un poco más de las competencias. Interesante ver cómo aborda ese tema una persona con formación filosófica. Sí, mira, al principio yo no lo entendía mucho, porque lo veía como una implantación de los economistas al ámbito empresarial, pero después me di cuenta que tiene su sentido, inclusive tiene hasta su ética, ¿ya? ¿Qué es lo que es la competencia? Y hay diferentes tipos de competencias. La competencia en el fondo son un tipo de habilidades que te permiten mejorar tu desarrollo de manera más integral. Ejemplos de estas competencias, que yo las llamo transversales, y otros que le dicen competencias blandas, son la comunicación efectiva, el trabajo en equipo, el manejo de conflictos, la gestión del tiempo, qué sé yo. Entonces, estas competencias empezaron a tomar un cierto importancia desde antes de la pandemia, sino que te diría desde cuando las empresas, sobre todo las empresas mineras, tuvieron necesidad de repente darse cuenta que tenían buenas personas preparadas, etcétera, pero no les resultaba de repente en términos de funcionalidad. Y empezaron a darse cuenta que mucha gente sabía, por ejemplo, ingeniería, sabía matemáticas, sabía de su tema, pero no sabía trabajar en equipo o no sabía comunicarse con los problemas. O, como piden ahora, por ejemplo, los currículum, que te piden que maneje o tenga tolerancia al fracaso. Entonces, todo este tipo de temas empezaron a surgir, y por ahí algunas OTEC y el CENSE, entre comillas, que es el Servicio Nacional de Capacitación, lo tomó el guante, y hace como yo alrededor llevo esto más o menos unos 15 años, y empezaron a dictar cursos, ya sea al principio eran presenciales, después de la pandemia empezaron a ser, empezaron a ser virtuales, y ahora son bilearning, es decir, mitad presencial y mitad virtual. ¿Tú te certificaste en eso, recuerdo? Sí, yo hice varios cursos. Hay una institución inclusive que es privada, que se llama Chile Valora, que depende digamos, indirectamente del Ministerio de Educación, y que, por ejemplo, dicen, esto es un poco el proyecto, que más adelante, cuando las universidades, los centros de formación técnica, institutos, a ti te entreguen un cartón, te van a decir atrás, por ejemplo, esta persona es, por decir algo, un ingeniero, pero también es competente en, qué sé yo, en relaciones laborales, en manejo de conflictos, etcétera. Déjame hacerte una pregunta. Dale. De carácter más teórico. A ver, antes no se hablaba de competencias transversales, no se hablaba de competencias en general. Exactamente. La única la vez que yo escuché esto fue el promotor de temas de administración, Le Boterf. Sí. Entonces, ¿qué ocurría antes en la organización en general, no solo la empresarial? Porque hoy día piden habilidades para todo. Para todo. ¿Por qué fue necesario? ¿Qué cambió en la sociedad? Porque esto es un cambio en la sociedad global. Mira, hay varias hipótesis, en cierta manera. De hecho, la palabra competencia, hasta los mismos técnicos les cuesta definir lo que es. Yo digo, es una habilidad
pero también con ciertos peros, porque de repente rozan en términos de lo que son virtudes, de lo que son capacidades, de lo que son inclusive hasta normas de buena costumbre, ¿ya? Eso pensaba, porque la gente que tenía buenos modales era capaz de relacionarse, exactamente, trabajar en equipo. Y lo problemático es que yo te diría que esto empezó por ahí por la década del 60, sobre todo cuando empezaron, paradojalmente, mira que el tema es contingente, cuando empezaron a ver que grandes empresas, sobre todo grandes empresas transnacionales, empezaron a tener problemas, sobre todo en términos de podríamos decir, la reputación corporativa. Me acuerdo mucho, por ejemplo, en la década del 60, cuando Shell, para hablar de una empresa, tuvo problemas con los tanques, que de repente hubo un problema con un choque con un tanque petrolero en Alaska, y no quería, por ejemplo, la Shell no quería, no quería hacerse responsable de lo que había ocurrido. Del cambio votó, por ejemplo, el tanque prácticamente se quebró en dos, y el daño ecológico que hizo fue tan terrible, claro. Y que ponte tú, la Shell decía que era casi un accidente, y que ella no tenía, por ejemplo, que cobrar, ni limpiar, ni etcétera. Después vino Nike, para nombrar las empresas más conocidas, que todos los años, por ejemplo, postulaba a la FIFA, y postulaba con sus zapatillas, y siempre le ganaba a la empresa que era hermana, que paradojalmente son hermanos, que era Adidas. Claro. Y entre comillas ganaba siempre por precio, etcétera. Entonces de repente un periodista por ahí empezó a ubicar por qué le salía más barato una zapatilla siendo que tenía más o menos la misma tecnología. Y ahí el periodista, por ejemplo, empezó a averiguar que Nike, por ejemplo, no fabricaba las zapatillas completamente en Alemania, sino que iba a países subdesarrollados y, qué sé yo, en Tailandia le hacían la lengüeta, en China le hacían, qué sé yo, o sea, era todo como lo que se hace ahora, que prácticamente las cosas que se hacen son de diferentes países. Y esto empezó a darse cuenta que las empresas empezaron a darse cuenta de que ella tenía que cuidar no solamente de producir, sino que producir bien. Hoy día, por ejemplo, hay una ley que se llama la Ley de la Responsabilidad Extendida, que obliga a las empresas, sobre todo, por ejemplo, de tecnología, a que se responsabilicen, que después que venden, por ejemplo, un computador o un celular, ellas tienen que responder al daño ecológico que eso produce. Entonces, por ejemplo, tú vas a HP, vas a Epson, llevas tu impresora que ya no la ocupas, y te pasan un voucher. Y ese voucher te dice, mire, usted cuando compre su nueva impresora, su nuevo celular, le vamos a hacer un descuento de, no sé, de un 10, un 20%, y nosotros vamos a manejar que este producto no dañe al medio ambiente. Claro. O sea, luego de todo eso, ponte tú, surgió la necesidad de que era necesario, como tú dices, no dejarlo al buen criterio, porque resultaba que había gente que tenía títulos universitarios, inclusive, gente con poder, pero que lamentablemente se comportaba mal. O típico, que de repente venía lo que ocurre aquí en la universidad, venía el último doctorado, ponte tú, que era, qué sé yo, 3 o 4 postdoctorados, pero de aprender a enseñar no era mucho la cualidad de él. Las competencias que mencionaste, la primera era la comunicación efectiva. Sí. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Que las personas te comprendan, por supuesto. Sí. Pero esto es un grupo. No es el diálogo solamente. Sí, la comunicación efectiva tiene que ver con ¿cómo decirlo? Con las cualidades que debe tener una persona para, como dice la prudencia, me está acordando los cursos de ética que he dictado, que más que hablar hay que aprender a escuchar. Entonces, la primera competencia que tiene que tener toda persona, si quiere que lo entiendan bien, es primero escuchar, a escucharse y a tratar de llegar al otro con unas ciertas cualidades que se llaman empatía, por ejemplo, con unas ciertas técnicas de preocuparse que el lenguaje no solamente es algo por escrito, sino que es un lenguaje también verbal y no verbal, sobre todo, etcétera. Hay una serie de descubrimientos que ha hecho sobre todo la teoría de la comunicación que nos ha mostrado que de repente uno habla más por los gestos que por las palabras. Y en la comunicación estratégica se pasan algunas técnicas que hoy día se llaman de programación neurolingüística, que son como los últimos desarrollos que han ocurrido a nivel, digamos, científico, para que la gente no solamente se comunique, sino que lo más importante de la comunicación no es comunicarse, sino que la otra persona te entienda. Claro, eso y lleve a cabo realmente lo que te está diciendo, porque muchas veces nosotros hablamos, pero te entendió la otra persona. No, si yo hablé, entregué la información.
pero te aseguraste a través de la retroalimentación, por ejemplo, que la persona entendía lo que era un triángulo, un cuadrado, etcétera. Yo me encontraba con sorpresa, porque yo me dedico a hacer, sobre todo al ámbito de mandos medios, con que la gente, habla, escucha, pero no entiende. Bueno, y con cosas chilenas bien común. Bien común. O sea, la otra vez salió una estadística, no sé de qué año será, porque decía que el 60-70% de los profesionales universitarios no son capaces de comprender un manual de una calculadora científica. Y estamos hablando de profesionales universitarios. Entonces, ahí tienes el ámbito de la comunicación estratégica o comunicación más eficiente. Bueno, ese es otro tema, la calidad de la educación. Exactamente. O sea, por eso, los riesgos que tiene la masificación de la educación. Por eso que ponte tú, esto no es un tema solamente de las empresas, no es un tema económico, es un tema educacional. Y de hecho, en algunos colegios se están haciendo planes pilotos, de repente de comenzar, igual como se está tratando de hacer filosofía para niños, de comenzar con estas, por decir así, competencias desde básicas. Porque ahí es cuando, o por ejemplo, fomentando lo que en el colegio de repente nunca hacen, y no solamente la básica, por ejemplo, fomentando las evaluaciones de tipo oral. La persona, por ejemplo, pasa 12 años en el colegio, después pasa 6 años en la universidad, y lo primero que tienen que hacer cuando va a una entrevista de trabajo es hacer una entrevista. Y como nunca le han pasado una prueba oral, se tupe. Y se tupe no porque sepa la materia, sino porque nunca ha tenido la experiencia, entre comillas, de llevar a cabo lo que él dice, traducirlo en un lenguaje oral y gestual. El trabajo en equipo era otra de las habilidades transversales, Juan Pablo. ¿Por qué? Esta es la más difícil. Claro, eso te iba a preguntar, ¿por qué no podemos trabajar en equipo? Esta es la más Nosotros difícil. Somos una especie biológica cooperativa, digamos, deberíamos poder hacerlo siempre. Deberíamos, pero ponte tú, uno en la teoría y otro en la práctica. Generalmente se trabaja mucho en grupo, y trabajar en grupo no significa trabajar en equipo. ¿Ya? Te voy a dar un ejemplo muy sencillo que de repente en una empresa ocurre. De repente yo estoy trabajando, por ejemplo, en el departamento de, no sé, de finanzas, o en el trabajo de logística, en un qué sé yo, que tiene para guardar cosas. Y lo llaman y le dicen, necesito ubicar al señor tanto de recursos humanos. Y el que contesta, por ejemplo, se enoja y dice, no, yo no soy de recursos humanos, trabajo en otro lado, y corto el teléfono. Ya. Y él no se da cuenta que el que lo está escuchando no necesita ese tipo de respuesta. Lo que él debería hacer, si trabaja en equipo, es, por ejemplo, ya espérese, yo lo voy a comunicar a la central, qué sé yo, aquí tengo los códigos, espéreme un segundito, yo lo traspaso. Pero muchas veces yo he visto en las empresas que trabajan, por ejemplo, en estas computadoras que tenemos acá, trabajan por decir así, su metro cuadrado, pero no saben lo que ocurre con el otro lado y no se dan cuenta que es tan importante el operario, el que estaciona un auto, el que hace una factura. En la universidad te ocurre lo mismo. O sea, de repente hemos visto que, a mí me ocurrió una vez una situación bien especial en una universidad que quiero olvidarme, pero que de repente algunos alumnos trataban mal a los auxiliares. Y de repente uno le dice al otro, cuando estaba cerrada la puerta, le dice, ábreme porque para eso te estoy pagando. El auxiliar, como lo conocía, yo estaba al lado, se puso a llorar, entró a la sala, etcétera, y yo le dije, ya, eso no puede ser. Y yo reté al alumno, siendo que no era del curso mío, pero creo que si no nos respetamos entre nosotros, nos damos cuenta que es tan importante la función, como te digo yo, de aquel que hace el aseo, de aquel que, no sé, de aquel auxiliar o aquel junior que va a pagar las cosas. Si no trabajamos en equipo, y por eso, por ejemplo, en las empresas hoy día, este modelo triangular ya no está, sino que es un poquito un modelo más como que todos somos trabajadores, o mejor, inclusive la palabra trabajador también tiene un sentido medio despectivo. A mí me gusta llamarlos más colaboradores. No, a mí no, fíjate, yo soy orgulloso de ser trabajador. Ya, Cuando las autoridades dicen, hasta el sindicato, yo no digo que soy socio del sindicato. No, me gusta el lenguaje que haga relación al objeto. No, pero te digo en el sentido cuando es despectivo, cuando el trabajador tú lo tomas como despectivo, como en un sentido de que él no es el profesional que soy yo. Déjame hacerte una pregunta Dale. curiosa. ¿Las habilidades entonces resuelven los problemas de buen trato, los problemas de cultura, los problemas de la parte negativa del ser humano? Exactamente. Eso es lo que hace. O sea, o al menos, si tuviéramos gente educada, o al menos, mira, si hubiera gente educada y que conociera el manual de Carreño, yo creo que todas estas cosas no sería necesario decirlas. Tampoco necesitarían cursos de ética. O sea, si estamos hablando en esos términos,
tú sabes que las buenas costumbres son cosas que se traen desde la casa o desde el colegio, y como hoy día la familia no está funcionando y los colegios menos, entonces las personas llegan deficientes de estas cosas que son para nosotros mínimo. ¿Por qué? Porque tuvimos una buena educación, venimos de una buena familia, tuvimos buenos ejemplos, buenos profesores, yo etcétera. espero, no estoy seguro. En general, estamos hablando, pero yo te diría que hay mucha gente, para no decir la mayoría, que no tuvo esa suerte. Entonces ellos llegan con serias falencias de cómo comunicarme. Por ejemplo, hay un curso que yo hacía hace muchos años y que me costó mucho cuando yo trabajaba como independiente, que me costaba mucho como venderlo a las empresas, que se llamaba una queja, un regalo. Y yo cuando iba con ese curso, la mayoría de las empresas me decían, pero ¿cómo le voy a enseñar a manejar las quejas? Le digo, usted no sabe que las quejas para usted es un regalo, porque le están diciendo las falencias o las cosas las cuales usted tiene que mejorar. Y si usted piensa que lo hace todo bien, está muy mal. Está claro. Entonces, si tú te das cuenta, este mundo de las competencias pueden abrir un ámbito bien interesante de unión, de cultura y de, como dices tú, de buenas costumbres. Oye, también la resolución de problemas es una competencia. Sí. Mira, en sociología hay una teoría, el estructural funcionalismo, Ya. que parte de la base que hay patrón variables patrones. Perfecto. Entonces, por ejemplo, los países se desarrollan si tienen cierto tipo de características. La resolución de problemas es una característica moderna. Sí. En cambio, la premodernidad es más bien que los problemas no son responsabilidad, digamos, de los subordinados, son responsabilidad de los que están a cargo de la estructura, el rey, el papa, sí, el gobernador, el presidente, lo que sea. ¿Cómo entra aquí el trabajador o el subordinado a resolver problemas? ¿Y qué tipo de problemas resuelve? Tú me estás haciendo una pregunta que siempre es la que me hacen cuando yo termino los cursos. Perdón. ¿Sabes lo que ocurre cuando yo termino el curso? No me tengo como ironía. ¿Sabe, profesor? Lo pasamos bien, aprendimos harto, pero aquí falta una persona. ¿Quiénes son? Nuestros jefes. Claro. O sea, yo, como te digo, yo generalmente estos cursos los dicto a nivel de mandos medios. Pero resulta que el problema es de arriba. La gestión de conflictos, si los de arriba, hicieran un buen trabajo, hicieran una buena planificación, y no, por ejemplo, los mandos medios que de repente me dicen, no puedo hablar con usted, profesor, porque estoy apagando un incendio, que a mí siempre me llama la atención. Y muchos empleados, también en la universidad ocurre, viven apagando incendios, es decir, se preocupan de lo urgente y se olvidan de lo importante. Pero eso implica que está mal diseñado la estructura. Absolutamente, y está mal diseñado porque te digo que hay otro curso que también, que no lo quise poner acá, que se llama manejo de reuniones eficaces. Por ejemplo, yo veo que de repente llegan aquí en el ámbito académico también ocurre lo mismo. Te mandan una invitación, te coloca el día en el cual se hace la reunión, te colocan la hora en la cual va a hacer la reunión, te colocan la tabla, etcétera. Pero nunca colocan un dato, la hora de término. Y resulta que al no colocar la hora de término, la persona que está ahí y ha pasado el tema, tiene que ir a un compromiso matrimonial, tiene que ir al bautizo, tiene que hacer algo con un amigo, etcétera, y le usan y le abusan el tiempo. Y él en el fondo tiene un terremoto en su ámbito privado y después el otro día nos llega muy contento. Entonces, si tú te das cuenta, el manejo de conflicto es un manejo que tiene que ver con situaciones que les vienen dadas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? En cierta manera, tratamos de que tengan algunas capacidades de tolerancia y de comprensión con el otro, a pesar de que el otro, ojo, esté equivocado. Entonces, muchas veces me ha tocado que al final yo entrego un informe, un informe que no solamente, digamos, son fotos, ni mucho menos ni actividades que hicimos, o sea que se hacen hartas actividades prácticas, sino que digo, mira, esto es lo que debe mejorar. Debe mejorar, en primer lugar, la comunicación, es casi una suma. En segundo lugar, tiene que mejorar el trabajo en equipo, pero si usted suma comunicación más trabajo en equipo, igual manejo conflicto.
¿Y la adaptabilidad cómo entra acá? La adaptabilidad es una de las últimas competencias que ha salido, porque es como la capacidad que tienen las personas de, ¿cómo decirlo?, de manejar, viene después de manejo de conflicto, de manejar las dificultades. Los psicólogos le hablan esto como la resiliencia. En el contexto. En el contexto. Ya. En el contexto, sobre todo si tienen cargos. Estos cursos se hacen este curso de adaptabilidad se hacen cargos para la gente que tiene cargos de confianza o que de repente tienen cartas de compromiso de confidencialidad. Ya, entonces de repente ellos tienen que manejar una serie de información que raya de repente lo ilegal, ¿ya? Porque la adaptabilidad significa que decir lo que está equivocado, tratar de mejorarlo y tratar de que el objetivo se logre. Por ejemplo, los grupos, los que trabajan en venta, de repente le ponen unas metas. Entonces, de repente este mes tiene que lograr, por decir algo, 30 personas que compren tal producto, tal servicio, etcétera. Y hay mucha gente que no llega, o hay mucha gente que, entre comillas, eso lo caza, y lo lleva a frustraciones, lo lleva a entregar algo que yo la otra vez quedé pasmado, que asombrado por la cantidad de licencias médicas que hay y que no son por temas físicos, sino que son temas, como te mandé ese texto, son temas de salud mental. Entonces hay gente que no es capaz de manejar las tensiones, las dificultades, etcétera, y tiene que ir a otro profesional, a un psicólogo, a un psiquiatra, etcétera, que le diagnostique porque no fue capaz de asumir la responsabilidad. Entonces la adaptabilidad en cierta manera es como ese pituto que uno tiene en las ollas de presión que salta antes de que la olla, entre comillas, explote. Por lo tanto, pareciera ser que la gestión del tiempo es lo que más estresa, absolutamente, lo que más impide la adaptabilidad. A mí siempre cuando me dice una persona, me dice, es que no tengo tiempo, yo la primera pregunta que le digo, ¿es que no tienes tiempo o no sabes administrarlo? Porque tiempo hay. Se puede trabajar, se puede ir al cine, se puede leer, se puede dormir, se puede todo, siempre y cuando lo manejes con un plan, de una manera racional, ¿ya? Y el manejo del tiempo, por ejemplo, yo siempre les digo, hay que dormir para vivir, pero no vivir para dormir. ¿Por qué no? Porque cambias el énfasis. Es que mira, yo no le creo a esta frase que tienen los administradores. Vamos a mejorar la gestión y vamos a ahorrar, vamos a producir más, vamos a ser más felices y más bellos. No. O sea, todos los que estaban antes lo hicieron muy mal. No. A mí se me ocurrió... No. Por eso digo que manejo del tiempo tiene que ver con es como el que viene en tercer o cuarto lugar después de las otras competencias, ¿ya? Y el manejo del tiempo no es quitarle más tiempo útil al trabajador, al colaborador, etcétera. Tengo que justamente, y por eso tiene que ver con adaptabilidad y con manejo de crisis. Este horario, por ejemplo, que tenemos que tener en todas las empresas y en todas las actividades, tiene que ser compartido, entendido y asumido por la persona de arriba. Pero piensa tú, nosotros tenemos época en la academia, me refiero, en que el tiempo nos falta, la época de corrección de evaluaciones. Es tremendo, digamos, porque de repente tenemos que quitarle tiempo al sueño. Yo la tercera evaluación semestral, 2 noches sin dormir me tiro, todos los semestres, lo tengo asumido. Entonces ahí no se puede... Es que yo ahí cuando precisamente yo pregunto, ponte tú, ¿a quién se le ocurrió esta idea bendita? De en 2 semanas, ponte tú, que tienes que ser la última prueba y qué sé yo, y a la otra semana el examen. Y acá los exámenes son 2 semanas. Por eso te digo. Cuando yo estudié en la universidad, 2 exámenes al día. Yo cuando estudié en la universidad, ponte tú, tenía ramos anuales, y los que pasaban al otro año se llamaban los alumnos marxistas. ¿Ya? No por X, sino por Z, ¿ya? Entonces, pero había tiempo en la época mía, al menos, y me imagino que es la tuya, había tiempo para evaluar, ojo, porque la evaluación no es, y yo creo que ahí no está el error, la evaluación no es un tema punitivo, la evaluación tiene que ser un instrumento y tiene que ser permanente, no solamente al final, tiene que ser permanente en el tiempo, pero es remedial. O sea, si yo de repente estoy pasando historia y me doy cuenta que
Napoleón, o no sé, o Gengis Khan, etcétera, no quedó muy claro, debo tener un margen para volver a retroalimentar y mejorar esa falencia que puede haber sido debido por muchos factores. Hubo una protesta, qué sé yo, hubo una pandemia, pueden haber un montón de factores que tú como yo lo sabes, yo que llevo más de 30 años haciendo clases, en el papel las planificaciones salen bonitas, pero en el camino hay varias cosas. Yo antes trabajaba en la escuela de aviación, y una de las cosas que más me llamaba la atención, ponte tú, es que de repente venía una visita de un embajador de Rusia, y como querían mostrar lo mejor de la escuela de aviación, ¿a dónde mandaban al embajador de Rusia? A la escuela de aviación. ¿Y qué pasaba con la escuela de aviación? Era semana de pruebas finales, exámenes finales, todo se suspende. ¿Por qué? Porque venía el embajador de Rusia, suspendían todas las actividades. ¿Y qué hago si no tengo tiempo? No, fila, todo ahí ordenado y todo ahí. Y aquí de repente en la universidad pasa lo mismo. 2 semanas, ponte tú, de evaluación, donde todos tienen que hacerlo ahí, haya hecho o no haya hecho las clases, donde los contenidos hayan sido no solamente pasados, sino que asumidos, y dale nomás. Se hace lo mejor que se puede. Varios colegas me dicen lo mismo. Mira, yo creo que las universidades chilenas todas sí, van en otra dirección. Sí, absolutamente, en un tema de eficiencia. Yo estuve en la Universidad de Chile cuando no se recuperaban las clases. Se va por pasar la materia. Sí, pues. Así era. Bueno, después la irrupción de algunas universidades privadas que, no, como hay que recuperar la materia, hay que... Bueno, se empezó a buscar mecanismos para recuperar de manera de cumplir estrictamente con las semanas de clase programadas. Pero después se nos achicaron también los semestres, porque la gente empezó a terminar el semestre en noviembre. Sí, pues. Y después de la pandemia hubo semanas de descanso que los alumnos tenían porque estaban estresados por las clases por plataforma. En definitiva, yo creo que ahora nosotros estamos haciendo, y yo recuerdo, las semestres tenían 18 semanas, yo creo que ahora estamos haciendo 14. Y con suerte. ¿Ah? Y con suerte 14. Claro. Porque ponte tú, a mí en instituciones de repente me ocurría lo siguiente, que, aquí hay otra imponderable que no está dentro de los parámetros. Por ejemplo, se enfermó. Y tú llegas a la otra semana, pobrecito, el profesor se enfermó, pero ya se mejoró, ¿cierto? ¿Y cuándo va a recuperar las clases? Pero no es algo que yo haya querido voluntariamente. Y lo otro que ocurría, fíjate tú, es que esta idea de que se pueden hacer las clases por internet, a pesar que vamos a hablar después de las humanidades digitales, a ver si alcanzamos, pero es una trampa. Para mí es un tema importante, vamos a alcanzar de todas maneras. Es una trampa, porque ponte tú, a mí en una institución que también quiero olvidarme, de repente me medían si yo usaba o no usaba el sistema. ¿Y qué es lo que era? Me medían el sistema, era que yo tenía que mandar una vez a la semana un email. Daba lo mismo lo que tú mandaras. O sea, yo le decía al encargado de tecnológico, le decía, yo puedo decir, esta semana está de cumpleaños mi abuelita y ya cumplí la norma. Y claro, cumplió la norma, me dice. Pero a ver, ¿de qué me están hablando? Entonces, no, son los controles que no controlan. Son los controles que no controlan, y al final tú sabes, la cantidad va en contra de la calidad. Entonces, hay temas en los cuales en los últimos tiempos se han rendido a la estructura nacional. Absolutamente. Han ido perdiendo su historia, su estilo, su manera. Los grandes colegios que habían antes, tú sabes, el Instituto Nacional, los colegios de excelencia, etcétera. Yo estuve haciendo clases en un colegio del centro y me di cuenta que era solamente pasar la materia. Solamente pasar la materia. Ya como sea. Y claro, y como sea. Y preocuparte de repente que tienes que parar porque te encontraste con que alguien había tenido intentos de suicidio, no lo podías ver en clase, sino que tenías que derivarlo a otro departamento. Imagínate. Bueno, después hacer los protocolos y estas cosas curiosas. Exactamente. Sí. Y entonces, para mí eso, ponte tú, es como los psicopedagogos. De repente como que la técnica o la tecnocracia como que está matando la sabiduría. Bueno, tú mencionaste el otro tema que te ha tomado el corazón y que se hubiera atractivo en realidad. Mira, que son las humanidades digitales. Son las humanidades y mira, y paradojalmente esto surgió de algo que yo después de empezar a estudiar este tema me enteré, porque uno empieza a estudiar la historia, etcétera. Y el primer intento de las humanidades digitales lo hizo un sacerdote que se llamaba el padre Busa,
que cuando recién salió el IBM, ¿te acuerdas de estas tarjetitas? Con claro, la perfo verificadora. La perfo verificadora. De repente se le ocurrió hacer algo en la década del 60, 70. Y lo que se le ocurrió hacer él fue colocar en estas tarjetas, que le facilitó la IBM, en un proyecto que para él era novedoso, y era sacerdote, nunca había hablado, ni siquiera sabía lo que era informática, etcétera, era colocar toda la obra de Santo Tomás en estas tarjetas. Clasificarla, analizarla, entonces de repente ponte tú ya, la palabra Dios sale en la suma, sale en esto, sale en lo otro, y con eso se encontró con un cajón más o menos, y fue el primero que analizó, que ordenó, que sistematizó, fue muy parecido a Alberto Magno. ¿Cómo se llama este sacerdote? Padre Busa, creo que era jesuita. ¿Y cómo se escribe? Busa con B larga y con S. Ya. Y él, por ejemplo, hizo un catálogo tomista a comienzos del 70. Inclusive había un CD en la cual tú le pasabas a los que estudiaban Santo Tomás, sobre todo el ámbito como religioso, a los teólogos, en Italia, qué sé yo, en Estados Unidos, etcétera. Toma, ¿usted quiere empezar a estudiar en Santo Tomás? Toma, aquí está, empieza a mirar esto y empieza a hacer un trabajo, por ejemplo, de, qué sé yo, la visión del alma en, qué sé yo, para Santo Tomás. La noción de guerra justa y ojo, el padre tuvo que quemarse las pestañas, de hecho contaba que inclusive se había tenido que comprar otros lentes, porque era la cantidad de información que nunca nadie le había dicho, y precisamente las humanidades digitales lo que persigue, bueno, las cosas que persigue es restaurar lo que está ahí, pero uno no sabe que está ahí. Los historiadores esto lo aprecian mucho, porque por ejemplo, tú antes lo sabías, cuando uno estudiante en la universidad uno tenía que pedir los materiales o los libros, estos famosos en reserva, y había una o dos copias, o de repente tenían que sacarle fotocopia y las fotocopias se hacían tiras, etcétera. Y hoy día existe internet, entonces de repente ocurrió que la gente empezó a darse cuenta que habían sistemas, sobre todo tecnológicos, que le podían hacer más fácil el tema. Yo, por ejemplo, esto lo asocio mucho a la música. Yo antiguamente me compraba mucha música en cassette, en CD, etcétera, y tenía mi cargamento o mi y resulta que ahora bajo una cosa que se llama Spotify, coloco unos datos, etcétera, y tengo la música que quiero, al momento que quiero, en el lugar que quiero. Sí, pero no tiene los videos de los cassettes, que le da un... Bueno, y tampoco tiene la música al vinilo, que es perfecta, y todo eso, pero a ver, las humanidades digitales nos vienen a reemplazar a la parte física. Pero esos estudios, porque me da la impresión que es un mecanismo tecnológico para hacer análisis de contenido. Sí, son así. Por ejemplo, lo que hacen algunas escuelas de ciencias políticas. Entonces, hacen un recuento de palabras que traen las noticias, la palabra democracia, la palabra corrupción, la palabra, no sé, caso de audios, etcétera. Pero también hacen un proceso de ¿cómo decirlo?, de rescate de obras que no se conocían. ¿Y hay conclusiones? Sí, pues. Y hay trabajo, y hay inclusive hay congresos internacionales. En Chile hay un diplomado, el único diplomado que hay en Chile lo hace la Finisterre. ¿Ya? Y en Argentina, por ejemplo, es más conocido. Hay 3 universidades que, ponte tú, se dedican y tienen no solamente departamentos, sino que va a haber inclusive una facultad más adelante de humanidades digitales, y los que más están adelantados en términos hispanoparlantes son los mexicanos. Los mexicanos, ponte tú, que se han unido en la Universidad de Monterrey, etcétera, pero oye, tú miráis los elementos que tienen. Yo, por ejemplo, por nombrarte una pura cosa, hay una app que sirve para hacer presentaciones en PowerPoint. Y yo quedé sorprendido, porque a través de la inteligencia artificial tú le colocas todos los datos que necesitas para hacer un PowerPoint de 10 páginas. Y sabía el tema que yo puse 2. ¿Quién era Santo Tomás? Y en otro puse ética militar en Chile. Mira los temas, entre comillas, extraños que puse. Y me hizo una presentación. ¿En que Santo Tomás aparece marchando? No solamente aparece, no, son 2 presentaciones, pero te digo, aparecen unas imágenes que no están en ninguna parte porque lo hacen por inteligencia artificial. Las crea la inteligencia. Las crea, son imágenes que no están, y de acuerdo a los parámetros que tú le colocas. O por ejemplo, yo quedé impresionado cuando me decía cómo tiene que ser un soldado con el manejo de la templanza.
Y yo nunca lo había pensado. Y en ese texto, por ejemplo, o en lo que él ubicó, la inteligencia artificial decía, a ver, no solamente debe controlar sus pasiones, sino que el soldado, y sobre todo el oficial, debe ser una persona no corrupta y que debe ser un manejo muy cuidadoso de los gastos que haga, tanto él como en la tropa. Yo dije, ¿perdón? ¿De qué me está hablando? O sea, a mí me hizo descubrir una beta que yo no lo había visto. Como que te bajan, fíjate, nosotros de repente somos muy teóricos, y te bajan de la teoría, te la bajan inmediatamente a la aplicación. Entonces yo creo que las humanidades digitales cumplen mucho eso. ¿Por qué se llaman humanidades? Porque básicamente son desarrollo de la cultura del hombre. Entonces, por ejemplo, en humanidades digitales está el arte, está la historia, está la sociología, está la filosofía, e inclusive hay ámbitos de las humanidades digitales que hablan de lenguaje y nuevos lenguajes. Entonces, el ámbito de las humanidades digitales es un ámbito nuevo y que va a traer, espero yo, mejores cosas. Yo me aburrí, ponte tú, en ir como con este proyecto hace unos 2 o 3 años por diferentes universidades, diciendo que esto podría ser una nueva beta y inclusive una nueva beta académica, y lamentablemente no fui muy escuchado. En la filosofía, por ejemplo, se puede aplicar, se pueden detectar patrones, se pueden detectar, por ejemplo, una línea del tiempo, se puede análisis de texto, ayudar como entendido, como, por ejemplo, como el concepto, a mí eso me fascinó, cómo el concepto de persona fue, por llamarlo así, una invención de los medievales y no de los romanos. Entonces, esos temas, fíjate tú que, están ahí, si no están descubriendo el hilo negro. Lo único que están haciendo es que pueden accesar a mayores fuentes de conocimiento o fuentes de saber que para nosotros, como somos personas, no podemos llegar a ella. En sociología, como te dije el texto, que encantado si quieren lo comparten, etcétera, se pueden hacer analizar grandes, por ejemplo, conjuntos sociales. Por ejemplo, analizar, a mí uno de los temas, yo también, una de las cosas que me tocó trabajar en el censo. Y uno de los temas que a mí siempre me gustó o me gustaba que me dijeran, no solamente del INE, era cómo es la cultura y cómo es el desarrollo de Chile, cómo es la población. ¿Por qué, por ejemplo, hoy día hay un 30%, el otro tema que también me está encantando, hay un 30% de adultos mayores o mayores de 60 y prácticamente no son ni manejados, y hoy día los maneja solamente un departamento, no hay ni un ministerio, y si hay, ponte tú para la mujer, y si hay, ponte tú para los niños, etcétera. Entonces, ese tipo de temas yo los vi a través de las humanidades digitales. O sea, sacar cosas, como te digo, que están ahí, pero de repente lo pasamos de lado y no nos damos cuenta, y ya hay un tel de temas, inclusive para qué hablar de tesis. Oye, ¿y por qué crees tú que los viejos estamos invisibilizados? ¿Por qué la sociedad chilena no se preocupa de nosotros? Porque la sociedad chilena es efectista, es un poco, volvemos al primer tema. Entonces le preocupa mucho lo rápido, lo instantáneo, lo qué sé yo, lo del juguito, etcétera. Hoy día, por ejemplo, es raro que de repente una pareja diga que son pololos, no, solamente son pareja. Entonces es como una cosa del chicle, voy a estar contigo mientras dure el sabor, y cuando no está el sabor, ponte tú, no sé, pues me cambio a otro. Entonces la sociedad chilena lamentablemente no ve, y sobre todo los jóvenes, que el futuro que tienen ellos, si es que lo tienen, es ser adulto mayor. O sea, cuando yo trato mal a un adulto mayor, es como que me estuviera tratando mal a mí. O sea, es una cuestión como que es paradojal, porque yo miro la sociedad, por ejemplo, oriental, para unir el primer tema con el último tema con el primero que hablamos. Y por ejemplo, la sociedad oriental en general, cuando hay crisis, sobre todo en el ámbito empresarial, lo último que hace es echar personas. Se apretan el cinturón, se bajan los sueldos, etcétera. Pero en la sociedad occidental, por lo general, cuando hay crisis, lo primero que hacen es echar personas para que les dé, en el fondo, según ellos, para que los números sean azules. Entonces hay un desprecio Chile total. Se está envejeciendo, por lo tanto, los viejos van a trabajar bastante más. Deberían, inclusive los viejos tienen un papel importantísimo
en entregar el conocimiento cultural a los nuevos que vienen. O sea, por ejemplo, ¿qué es mejor para una empresa, para una universidad? Por ejemplo, a mí me hubiera gustado que cuando entré a la universidad hubiera tenido un mentor. Y el mentor me hubiera dicho, mira, esto es la universidad, esto es lo que tienes que hacer, y sobre todo, esto es lo que no tienes que hacer. ¿Ya? Y que me orientara, que fuera como una especie de mentor orientador. Que me fuera como guiando en las cosas más básicas. Pero lo que la mayoría nos tocaba, ¿qué es lo que era? Tú postulabas un cargo, de repente te hacían una entrevista, ya listo, y las clases comienzan el martes a las 11 de la mañana. Y tú te enfrentabas al curso, y tú venías recién saliendo de la universidad. Y por supuesto, cuando uno se acuerda de los primeros cursos que hizo, pero metió las patas hasta decir basta. O sea, era porque el proceso de cambio de un ámbito, por decir así, académico, a un ámbito laboral, no es instantáneo. No es instantáneo. Entonces, ponte tú, los adultos mayores pueden cumplir un papel pero fascinante. Lamentablemente hoy día las empresas, muy pocas, están cuidando a los adultos mayores. Yo, por ejemplo, aquí quiero destacar a una empresa que me ha gustado mucho, porque una de las pocas que está ayudando a los adultos mayores, que es Jumbo. Entonces, por ejemplo, Jumbo, en el ámbito de verdulería, solamente contratan a personas mayores de 55 años. Solamente. Y de repente yo les pregunté, bueno, ¿por qué ellos atienden mejor que los menores? Y claro, porque la persona mayor, entre comillas, tiene más tolerancia al fracaso, tiene más paciencia, es capaz de escuchar más que de hablar. Y eso ayuda mucho. Entonces, muchas veces este mundo que tenemos en vista es un mundo en el cual los adultos mayores deberían estar más integrados. Y no ponte tú ser una carga, que lo único que se preocupan es, sobre todo para las elecciones, etcétera. Pero como dice Fantuzzi, dice, los adultos mayores no es que estemos enfermos. Hay una gran mayoría, por ejemplo, que antiguamente, claro, a los 60, 65 años la mayoría terminaba sus días, pero hoy día es muy normal que una persona llegue a los 85, a los 100, ¿y qué es lo que va a hacer después de los 65 años si es hombre? No va a ir a la plaza a alimentar a las palomas, po. Tiene un caudal. No, porque no tiene con qué comprar alimento para las palomas. Claro, y menos si no tiene. Entonces, tiene un caudal de experiencia, de conocimiento, que lamentablemente las empresas, ojo, sobre todo en Chile, creo que estadísticamente, en Chile es uno de los países que más rápido se está envejeciendo. Mucho más que en Europa. Entonces, el 2030 creo que vamos a ser prácticamente el 30% de nuestra población, si no más, va a ser mayor de 60 años. Y uno pregunta de repente, ¿qué es lo que hay? Hay una pura universidad, hay dos universidades que tienen programas para adultos mayores. Uno es una privada y una pública. La privada es la Universidad Mayor y la pública... Para gente mayor. ¿Ah? Para gente mayor. Para gente mayor. Bueno, tiene un departamento, tiene una cosa así que se dedica a hacer los adultos mayores. Y la otra es la Universidad Católica. Pero, por ejemplo, yo no he visto en la Chile, o no he visto en esta universidad, me imagino que habrá, o al menos intenciones, por tratar de reconquistar a estas personas. O sea, el adulto mayor es una persona que, como le digo un poco a mi mami, a ver, puede que ya no eres la joven, pero no estás agotada. Mientras tengas tu cabeza bien, te gustaría conocer, te gustaría compartir, te gustaría desarrollar, y en eso estamos al debe en esta sociedad. Oye, pero muchas personas mayores están volviendo a estudiar. Absolutamente. Y ahí la otra vez me encantó tanto cuando me dijeron que una persona como de 72 años se había titulado de abogado. Le costó como 7 o 8 años titularse abogado, pero lo encontré fantástico. Yo creo que no hay... A ver, tú y yo que trabajamos, que hemos estudiado bastante en las humanidades altas, por decirlo así, sabemos que el conocimiento es algo que no pesa, pero que es necesario para la vida. Entonces yo, al igual que mi abuela, ponte tú, que cuando ya no podía hacer clases de francés, en la Alianza, ¿qué fue lo que le ofrecieron? Le dijeron, ya, como usted no puede hacer clases francesas, pero quiere seguir haciendo algo, le ofrecemos el puesto de bibliotecaria. Y siguió como bibliotecaria y jubiló 2 veces. Entonces, ¿por qué eso no lo tenemos dentro de nuestros planes? ¿Por qué no hacer una nueva recontratación? O de repente, por ejemplo, exigir, a mí me sorprende de repente las exigencias que hay para ciertos puestos, para no hablar de los diputados, exigir, elevar un poquito más la edad, por ejemplo, para postular.
Yo elevaría inclusive la edad para ser diputado o senador. Para presidente está más o menos bien, pero por ejemplo, oye, hoy día cualquiera, ahora que vienen las elecciones, hoy día cualquiera menor de 40 años puede ser diputado y senador, y de repente sin un título universitario. Y digo, ellos van a ser los que nos van a guiar y nos van a gobernar. Pues. ¿Qué tal la edad que la juventud no tiene? ¿Qué es lo aparte de la experiencia, ¿qué otra cosa más da? A ver, otro elemento que da el adulto mayor es, ¿cómo llamarlo? Yo creo que la cultura. Yo creo que las personas adultas, a mí una de las cosas, mira, yo he tenido hartos trabajos en mi vida, pero el mejor trabajo que yo he tenido en mi vida hasta el momento han sido 6 años en la cual yo dirigí una fundación, y en esa fundación eran 400 personas. Promedio de edad, 60 años, vulnerables totales. Pero yo fascinado, te juro, conversando con estas personas, y no estoy hablando de que fueran universitarias, de que fueran profesores, no, para mí el estar hablando con una persona mayor de edad, ya para mí es un premio. Entonces para mí la cultura, el manejo de conflictos, la perspectiva que ellos tienen, la apertura a otras posibilidades, porque de repente uno cuando tiene un problema, o cuando anda medio complicado, como que uno se encierra, se coloca igual lo que antiguamente tenían los caballos, que le colocaban una orejera. Caballos de carrera. Claro, como caballos de carrera que miráis solamente para adelante. El conversar con una persona mayor te hace sacarte la orejera. Probablemente no te va a dar la solución, pero te va a decir, oye, el mundo, no te ahogues en un vaso de agua. Quizás muchos de los problemas que nosotros como sociedad tenemos, yo creo que la mejor farmacia, en vez de ir a la cantidad de farmacias que está en Santiago, que es terrible, tú de repente en una esquina veis 4, 3 farmacias y 2 de la misma marca, que lo encuentro como increíble. Entonces, y uno de repente empieza a preguntarse, ¿por qué hay tantas farmacias en Santiago? Es porque la gente no está con la salud mental adecuada y se tiende a automedicar para dormir, para ver los problemas, etc. En vez si tú de repente te subes a una micro y te sientas atrás y te encuentras con un adulto mayor, vas a tener la mejor experiencia y la mejor recomendación que te pueden hacer. Aquel que no tiene nada que ver contigo, aquel que no va a ganar ni perderte por decirte, oye, no, mejor termina con esta persona, no te metas a este trabajo, no, haz lo siguiente con el jefe que te está molestando, o trata de ser un poquito más comunicativo con tus hijos, con tus alumnos, etcétera. Te va a dar de repente una recomendación que va a ser de oro. Juan Pablo, tú mencionabas al pasar la filosofía para los niños. Sí. ¿Hay una filosofía para los adultos mayores? ¿Se puede hacer? Yo creo que ¿Con sí. qué elementos? Yo creo que sí. Fíjate tú que una de las cosas que me ha tocado hacer en esta competencia, se llaman transversales porque hemos conversado las más importantes, pero hay un tema que a mí también me gusta mucho, sobre todo cuando veo con los adultos mayores, que se llama alfabetización digital. Y en la alfabetización digital, tú hablas con personas mayores de 60 años y le tratas de decir que, ojo, que el computador no es un enemigo y que no le tenga miedo. Y cuando tú de repente le enseñas algunas pequeñas cosas, cómo manejar el software, cómo manejar el hardware, cómo meterse a internet, cómo de repente mandar un mensaje, cómo adjuntar una fotografía a un email, y de repente cuando termináis el curso, o después porque te mandan hasta un WhatsApp, ¿sabe? Le quiero agradecer, profesor, porque por fin puedo hablar con mi nieto de Australia. Y eso para mí es el mejor pago. O sea, cuando un adulto mayor entiende que esto es un medio y no es un fin, pero es un medio también para comunicarnos y comunicarnos mejor, y que te va a permitir hacer lo que no puede hacer hoy día, porque yo estoy en Santiago y mi nieto está, qué sé yo, en Australia, en Canberra, y le va a ir, no solamente le va a poder mandar una foto, sino que va a poder hablar con él, y le va a poder mirar, y él te va a mostrar el dibujo que hizo, y la nota que tuvo en el colegio, y todo lo que tú quieras. El personaje casi se murió. Entonces, yo creo que cuando tú conversas con un adulto mayor, te devuelve mucho más de cuando tú conversas de repente con los jóvenes. Yo quiero harto a los jóvenes, pero me doy cuenta que de repente como que está tratando de conquistar el mundo. El adulto mayor ya no, viene de vuelta. Tampoco quiere una medalla, tampoco quiere, entre comillas, que ganar más plata, ni mucho menos, sino quiere más tranquilidad, más tiempo para esa palabra tan bonita que se llama ocio. Tú sabes que en latín se dice escolé, escuela. Entonces tiene que ser una escuela constante. ¿Y qué mejor profesores que ellos?
Claro, yo recuerdo Israel, que ahora está siendo atacado por el terrorismo, ¿verdad? Israel, los viejos tienen funciones bien curiosas. Por ejemplo, controlan el tránsito en la calle y la salida de las escuelas. Ellos cuidan a los niños. Sí. Bien viejitos, ¿ah? Lo que ocurría, Rodrigo, no hace mucho, hace unos 20 o 30 años, la familia chilena estaba compuesta por el papá, la mamá, los hijos y el abuelo o la abuela que vivían en la misma casa. Claro, pero las casas se fueron achicando. Por eso, se fueron achicando, claro. ¿Me entiendes? Hoy día hay, la mayoría de los departamentos que se ven, es otra pregunta junto con la farmacia. Porque también la vejez ha ido corriendo, ¿ah? Claro. O sea, probablemente la abuela de antes tenía 60 años. Sí. Por lo tanto, tejía, hacía que quería a los niños, se podía quedar con ellos. Y la abuela de 60 años hoy día salen a poncear, tienen... Yo ponte tú tienen de mi abuela, yo me acuerdo no solamente que me enseñó a tejer o a hilar, etcétera, sino que las conversaciones que tenías cuando tú ibas hilando era fantástico. Yo, por ejemplo, el efecto del tejer, el efecto del... Hemos perdido la capacidad de conversar, y eso también lo tienen los adultos mayores más que los jóvenes. La capacidad, por ejemplo... Históricamente ha tenido un rol de darle continuidad a la sociedad. Absolutamente. O, por ejemplo, lo que hacen... Yo trabajé en la municipalidad y una de las cosas que más me gustaba era un curso que hacían para hacer huertos familiares. Y en los huertos familiares teníamos... yo estaba en ese curso y de repente me tocó gestionar y ser el director de ese curso. Y a mí había una señora que me impresionó mucho. Porque ese curso era gratis, eran 5 sesiones. Pero yo la veía a esta señora que, por ejemplo, terminaba el primer curso y eran 3 durante el año. Y la señora se hacía los 3 cursos. ¿Ya? Y no sabía nada nuevo. Y yo le preguntaba, bueno, ¿por qué hace de nuevo este curso? ¿Sabe por qué, mijito? Porque yo estoy sola. Ya. Y a mí este curso, sobre todo tocar la tierra, para mí tiene un efecto terapéutico. Mira. Ya conversar, enseñar, pero imagínate con un curso que no gastaba ahí, qué sé yo, 40 lucas en los ingredientes, en las semillas, etcétera. A esa persona que tenía 86 años le salvó la vida. Y me decía, si hicieran 5 cursos, yo vendría a los 5. Entonces, para mí esa lección yo creo que los adultos mayores ahí, tú también, haciéndolo como contraste, son la otra cara del otro tipo de personas que también aquí hemos abusado mucho. Estoy hablando de abusar en el sentido más remoto, que son los niños. Yo creo que los adultos mayores son como los niños, y en los niños tampoco lo hemos tratado muy bien. Y siempre me acuerdo, fíjate tú, que nosotros en el colegio, yo fui a un colegio salesiano, nosotros hacíamos voluntariado, ponte tú, hasta que de repente yo era el presidente y llevaba todos los regalos, me acuerdo de la Fundación Niño Patria, hasta que de repente un niño me enseñó lo que era la palabra solidaridad. Y me hace la pregunta, nosotros íbamos una vez al año, generalmente era en octubre, por esta fecha, que era para la semana, me acuerdo, del estudiante. Uh-huh. Y el niño, un petizo de 5 o 6 años, me sale a recibir y me dice, ¿cierto, tío, que usted va a venir mañana? Porque yo mañana también voy a tener hambre, mañana también voy a querer jugar. Te juro que me partió el corazón. Entonces, cuando el niño te dice eso, esa verdad del porte te das cuenta que de repente los programas asistencialistas de las municipalidades, de los gobiernos, no sirven. Bueno, no son solidarios. No son solidarios. Lo que ocurre en las cárceles, lo que ocurre... sostener la caridad. Y exactamente, pero tiene que ser con obra y tiene que ser una cosa constante, porque de repente... Es como lo que de repente hacen, por ejemplo, el CENSE, de repente te hace un curso una señora que no sabe nada y le enseña a hacer pan. Y le pasa 300.000 pesos para que se compre un horno. Y yo le digo, ¿para qué le pasa 300 lucas? Porque la señora no solamente tiene que comprarse el horno, tiene que comprarse el gas. Y aparte de eso tiene que pagar un permiso en la municipalidad. Y aparte de eso tiene que hacer un curso de manipulación para que el servicio de salud le dé una autorización para hacer panes. Entonces le digo, es como dar algo, pero sin continuidad. Es como aquel, me voy a olvidar de ese nombre, de un gerente de una empresa bien importante de electricidad, que de repente decía, no, nosotros hacemos responsabilidad social, porque le regalamos un laboratorio de computación a un colegio de niños vulnerables. Y ya le hice 2 o 3 preguntas, una que se enojó mucho, le dije, ¿esa plata que usted paga es suya o es de la empresa? Y la otra que le molestó más, le dije, sí, pero usted sigue después más adelante, les paga internet, o les tiene un profesor para que les ayude, o solamente entrega eso y se desenvuelve.
Esa es una mala solidaridad. Es un asistencialismo. Es un acto de caridad aislado. No sostenible. No sostenible. O sea, tú sabes que a los pobres no hay que darle pescado. Ahí hace falta trabajo en equipo. Absolutamente. Absolutamente. Yo de repente le digo a los que hacen voluntariado empresarial, le digo, pero ustedes van constantemente, porque de repente es lo que los trabajos de verano. Van una vez al año, 2 veces al año, pero ya ahí... Yo también mañana voy a tener hambre, también mañana voy a tener problemas. El trabajo de verano tenía un sentido de la urgencia. ¿De la urgencia? O sea, cuando uno iba a los trabajos de verano, yo recuerdo fui, porque había que combatir una epidemia de sarna que había en Puerto Montt. Sí. Bueno, nosotros esperábamos que con el correr del tiempo todos los chiquillos que bañábamos con una brocha con Camexano no tuvieran sarna. Pero era una cuestión bien focalizada, bien específica y puntual. De hecho, el único almuerzo que preparábamos era para nosotros, porque estábamos allá. Pero yo lo que he visto... Yo creo que después el trabajo de verano estudiantil se transformó en una especie de caridad a eso iba. Visible, a eso iba. Con un rol que no es trabajo. Absolutamente. O sea, ir a llevar cosas. Sacarse una foto, claro, ir a sacarse fotos, ponte tú y... Eso no es ir a trabajar. Exactamente. No es ir a pararme de agua. No hacer zanja para que no se mete el agua dentro de la media agua. Y lo paradojal no es hacer pozos negros. Absolutamente. O sea, nos van... Mira, lo que ocurrió con los incendios en Valparaíso, etcétera. Yo fui scout, fuimos scout, etcétera. Entonces tú sabes que tú no debes crear falsas expectativas. Y en eso los adultos mayores lo saben mejor que nosotros. Ellos saben muy bien la diferencia entre lo urgente y lo importante. Si tú te dedicas siempre a lo urgente, vaya a perder de vista lo importante. Yo cuando hago ese curso de manejo del tiempo, yo le digo, ¿hace cuánto tiempo que ustedes no van al cine? ¿Hace cuánto tiempo que ustedes no leen un libro? No porque los obliguen. ¿Hace cuánto tiempo que no hacen ocio? Y la mayoría me dice, pero ¿por qué me estás haciendo esa pregunta? Porque si tú no has hecho eso es tan importante como venir a trabajar y ser un buen funcionario. Porque el hombre no solamente puro toolmaking, como decía Marx. El hombre también es espíritu, el hombre también es creatividad y el hombre también es poesía. Po. ¿Cómo entra el arte? Claro. Po. ¿Cómo entra el arte? ¿Qué cachai tú de los ancianos? Mira, el arte... Platón decía que uno tiene que hacer poesía después de los 50 años, así que está claro Platón que nos decía que precisamente los mejores artistas son aquellos que tienen esa edad. Entonces ellos nos pueden enseñar y nos enseñan con pequeños textos, con pequeñas maneras, inclusive con pequeños dibujos, la belleza de la vida. Dicen que uno sigue viviendo en la medida que tenga un proyecto. Si se me acabaron los proyectos, como que la vida se te termina. Bueno, lo importante es el viaje, no la meta. Absolutamente. Lo importante es la odisea, no Itaca. Y no llegar, como dice por ahí alguien, y no verlo hasta donde llegué, sino hasta donde puedo llegar. Oye, Juan Pablo, una vez más, te agradezco mucho que hayas venido. Ha sido súper entretenido. Yo aprendí una brutalidad. Perdóname que de repente te haya contradicho, pero es parte de la emoción. Sí, es parte. Bueno, yo te tengo bastante confianza. Yo conocí a Juan Pablo, estimado auditorio, acá en la Universidad Central. Hacíamos clases en la antigua Facultad de Ciencias de la Educación. Así que a ustedes, estimados radioescuchas, los invito el próximo miércoles a un programa tan interesante como este que hemos tenido hoy con nuestro querido Juan Pablo Barros Santander. Yo tengo un amigo que se llama igual y tiene otro apellido. La segunda vez que lo entrevisté confundí el apellido materno. Sí. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Radio Universidad Central y radio.ucentral.cl presentó Conocimiento como Aventura. Una conversación que gira en torno a la ciencia, filosofía de las ciencias e historia de estas en un lenguaje sencillo y ameno. Hasta la próxima semana.